El desierto se extendía interminable, un mar de dunas doradas bajo la implacable mirada del sol. Durante siglos, las pirámides de Giza se habían erigido como centinelas silenciosos, con sus orígenes envueltos en el misterio. Los académicos debatían, los arqueólogos teorizaban y los turistas se maravillaban, pero nadie sabía realmente cómo se habían formado estas colosales estructuras. La creencia predominante era que fueron construidas por manos humanas, un testimonio del ingenio y el trabajo de las civilizaciones antiguas. Pero, ¿y si esa no fuera toda la verdad? ¿Y si los cimientos de estas pirámides no fueron colocados por humanos, sino por algo mucho más antiguo, mucho más extraño? Todo comenzó con un descubrimiento. La doctora Evelyn Carter, una reconocida arqueóloga con una gran afición por lo inexplicable, había pasado años estudiando las pirámides. Su trabajo la había llevado a los rincones más remotos del mundo, desde las selvas de Sudamérica hasta las gélidas tundras de Siberia. Pero Egipto siempre la había atraído. Había algo en las pirámides que las hacía sentir vivas, no en el sentido literal, sino en la forma en que parecían vibrar con una energía inexplicable. Una tarde, mientras el sol se ponía en el horizonte y el desierto se enfriaba, Evelyn se encontraba a la base de la gran pirámide, con la mano apoyada en la antigua piedra. La superficie estaba cálida, como si hubiera absorbido el calor del día, pero había algo más, una leve vibración, como el pulso de un gigante dormido. La había sentido antes, pero esa noche era más fuerte, más insistente. «Doctor Carter». Una voz interrumpió su ensoñación. Era Amir, su asistente, un joven egipcio de mente aguda y un ingenio aún más agudo. Corría hacia ella, con el rostro enrojecido por la emoción. «Tienes que ver esto». Evelyn lo siguió hasta una zanja recién excavada cerca de la base de la pirámide. El equipo llevaba semanas trabajando allí, desenterrando capas de arena y escombros en busca de pistas sobre la construcción de la pirámide. Pero lo que Amir le mostraba ahora era diferente a todo lo que habían encontrado antes. Enterrada bajo la arena había una losa de piedra negra, lisa y pulida, a diferencia de los toscos bloques de la pirámide. Su superficie estaba cubierta de intrincados grabados, símbolos que no se parecían a ningún idioma conocido. Evelyn se arrodilló junto a ella, recorriendo las ranuras con los dedos. La piedra estaba fría, de una forma antinatural, y los símbolos parecían moverse bajo su tacto, como si estuvieran vivos. «¿Qué es?», preguntó Amir, con una voz apenas superior a un susurro. «No lo sé», admitió Evelyn, «pero creo que acabamos de dar con algo monumental». A medida que los días se convertían en semanas, Evelyn y su equipo trabajaron incansablemente para desvelar los secretos de la piedra negra. Descubrieron que formaba parte de una estructura mayor, una red de túneles y cámaras enterradas en las profundidades del desierto. Los túneles estaban revestidos con la misma piedra negra, y sus paredes estaban cubiertas por más símbolos extraños. El aire en su interior estaba cargado de una energía sobrenatural, y cuanto más se adentraban, más fuerte se volvía. Una noche, mientras Evelyn examinaba un conjunto de símbolos particularmente denso, sintió un repentino y agudo dolor en la cabeza. Era como si los símbolos le hablaran, su significado inundando su mente en un torrente de imágenes y sensaciones. Vio vastos paisajes alienígenas, imponentes estructuras que desafiaban la gravedad y seres de luz y sombra moviéndose en el vacío. Y entonces, tan rápido como había llegado, la visión desapareció, dejándola sin aliento. «¿Estás bien?», preguntó Amir con la voz llena de preocupación. Evelyn asintió, aunque no se sentía nada bien. Siempre había creído que las pirámides eran más que simples tumbas o monumentos, pero ahora empezaba a comprender cuánto más. La piedra negra, los símbolos, las visiones, todo estaba conectado. Las pirámides no fueron construidas solo por humanos, fueron construidas para humanos, por algo mucho más allá de su comprensión. A medida que el equipo se adentraba en los túneles, empezaron a descubrir artefactos, objetos que parecían desafiar las leyes de la física. Había orbes que flotaban en el aire, emitiendo una luz suave y pulsante, tablillas que proyectaban imágenes holográficas de galaxias lejanas, y herramientas que parecían manipular el tiempo y el espacio. Cada descubrimiento traía más preguntas que respuestas, pero una cosa estaba clara. Las pirámides no eran solo un testimonio del ingenio humano, eran un mensaje, una advertencia o quizás incluso un regalo de una creación antigua y desconocida. Un artefacto en particular sobresalía, un pequeño dispositivo cristalino que emitía un zumbido grave y resonante. Cuando Evelyn lo sostuvo en la mano, sintió una oleada de energía, como si el dispositivo estuviera vivo.
Los símbolos en su superficie brillaron con una tenue luz azul, y sintió que se avecinaba otra visión. Esta vez, vio las pirámides siendo construidas, no por manos humanas, sino por seres de luz y sombra. Se movían con una precisión y una gracia casi hipnóticas, sus formas cambiando y fluyendo como un líquido. Y entonces, al colocarse la última piedra, los seres se desvanecieron, dejando solo las pirámides y la piedra negra. El corazón de Evelyn se aceleró al desvanecerse la visión. Ahora sabía que las pirámides no eran solo un misterio por resolver, eran una clave, una puerta a algo mucho mayor. Pero no tenía ni idea de qué era ese algo. A medida que se extendía la noticia del descubrimiento, el mundo observaba con asombro y temor. Gobiernos, científicos y líderes religiosos buscaban apropiarse de los artefactos, cada uno con sus propios intereses. Pero Evelyn sabía que el verdadero poder de las pirámides no residía en los artefactos, sino en el conocimiento que contenían. Los seres que las construyeron dejaron un mensaje, uno que podría cambiar el curso de la historia de la humanidad. Pero descifrar ese mensaje no sería fácil. Los símbolos eran un lenguaje único, un código indescifrable. Evelyn y su equipo trabajaron día y noche, analizando minuciosamente cada detalle, cada símbolo, cada artefacto. Y entonces, un día, lo encontraron. Un patrón, una secuencia que parecía repetirse en todos los símbolos. Era una clave, una forma de descifrar el mensaje. Cuando finalmente descifraron el mensaje, fue a la vez asombroso y aterrador. Los seres que construyeron las pirámides no eran dioses ni extraterrestres. Eran algo completamente distinto. Una raza de seres que existió mucho antes del amanecer de la humanidad, una raza que dominaba la esencia misma de la realidad. Habían construido las pirámides como un faro, una forma de guiar a la humanidad hacia su destino. Pero también habían dejado una advertencia. El camino hacia ese destino estaba lleno de peligros, y solo quienes estuvieran verdaderamente preparados podrían aspirar a seguirlo. Evelyn sabía que el descubrimiento lo cambiaría todo. Las pirámides no eran solo una reliquia del pasado, sino una hoja de ruta hacia el futuro, y estaba decidida a seguirla, sin importar a dónde la llevara. La historia de las pirámides estaba lejos de terminar. De hecho, apenas comenzaba. A medida que Evelyn y su equipo continuaban su trabajo, descubrieron más secretos, más artefactos y más preguntas. Los seres que construyeron las pirámides habían dejado un legado que desafiaría todo lo que la humanidad creía saber sobre sí misma y el universo. Pero Evelyn estaba lista. Había dedicado su vida a buscar la verdad.
Y ahora que la había encontrado, no estaba dispuesta a dejarla escapar. Las pirámides eran más que un misterio. Eran una llamada a la acción, un desafío para superar las limitaciones del pasado y abrazar las posibilidades del futuro. Y así, mientras el sol se ponía sobre el desierto y las pirámides proyectaban sus largas sombras sobre la arena, Evelyn se encontraba al borde de lo desconocido, lista para dar el primer paso hacia un nuevo mundo. Los cimientos de las antiguas pirámides habían sido establecidos por una creación desconocida, pero el futuro que prometían estaba a su alcance. El dispositivo cristalino en la mano de Evelyn seguía zumbando. Su resplandor azul proyectaba sombras inquietantes en las paredes de la cámara subterránea. Los símbolos grabados en su superficie pulsaban rítmicamente, como si estuvieran sincronizados con una fuerza invisible. Evelyn sintió una extraña conexión con el artefacto, como si estuviera vivo y consciente de su presencia. Miró a Amir, que estaba a su lado, con los ojos abiertos, con una mezcla de asombro y temor. «¿Qué crees que intenta decirnos?», preguntó Amir, con la voz apenas por encima de un susurro. Evelyn negó con la cabeza. «No lo sé, pero creo que es más que un simple mensaje. Es una clave para algo mucho más grande». El equipo había montado un laboratorio improvisado en una de las cámaras más grandes, lleno de equipo para analizar los artefactos que habían descubierto. Las mesas estaban abarrotadas de herramientas, cuadernos y objetos extraños que desafiaban toda explicación. El aire estaba cargado de tensión y emoción, mientras todos trabajaban incansablemente para descifrar los secretos de la piedra negra y los símbolos. Mientras Evelyn estudiaba el dispositivo cristalino, notó algo que no había notado antes: una pequeña hendidura en su superficie, con forma de pirámide. Metió la mano en el bolsillo y sacó un pequeño colgante que siempre llevaba puesto, un regalo de su difunto padre. Era una diminuta pirámide dorada, con la superficie desgastada por años de uso. Dudó un momento y luego presionó el colgante en la hendidura. El dispositivo respondió de inmediato. El resplandor azul se intensificó y los símbolos comenzaron a cambiar y reorganizarse, formando nuevos patrones. Una imagen holográfica se proyectó en el aire sobre el dispositivo, mostrando un mapa tridimensional de la red subterránea. El mapa era intrincado, con túneles que se ramificaban en todas direcciones y conducían a cámaras marcadas con símbolos brillantes. «Esto es increíble», susurró Evelyn. «Es un mapa de todo el complejo. Pero hay algo más. Miren aquí». Señaló una cámara en las profundidades de la Gran Pirámide, marcada con un símbolo que brillaba más que los demás. «Ahí es donde tenemos que ir». El viaje a la cámara estuvo plagado de desafíos. Los túneles eran estrechos y sinuosos, con las paredes revestidas de la misma piedra negra que parecía absorber la luz de sus linternas. El aire se enfriaba a medida que avanzaban, y el zumbido del dispositivo cristalino se hacía más fuerte, como si los impulsara a avanzar. Al acercarse a la cámara, encontraron la entrada sellada por una enorme puerta de piedra cubierta con más símbolos extraños. Evelyn levantó el dispositivo y los símbolos de la puerta comenzaron a brillar en respuesta. La puerta se estremeció y luego se abrió lentamente, revelando una vasta cámara al fondo. La cámara era diferente a todo lo que habían visto antes. Las paredes estaban revestidas con más piedra negra, pero aquí los símbolos eran más grandes, más intrincados, y parecían moverse y cambiar como si tuvieran vida propia. En el centro de la cámara había un pedestal, sobre el que descansaba una gran esfera cristalina. La esfera latía con una suave luz dorada, proyectando un cálido resplandor sobre la habitación. Evelyn se acercó a la esfera con cautela. El dispositivo cristalino en su mano zumbaba más fuerte que nunca. Al acercarse, sintió una extraña atracción, como si la esfera la llamara. Extendió la mano y la posó sobre la superficie de la esfera. Al instante, la habitación se llenó de luz. Los símbolos de las paredes cobraron vida, brillando intensamente y proyectando imágenes en el aire. Evelyn tuvo visiones de los seres que construyeron las pirámides, figuras altas y luminosas con formas que se movían y fluían como un líquido. Se movían con una gracia y precisión casi hipnóticas, sus manos moldeando la piedra como si fuera arcilla. Pero había más. Evelyn vio a los seres trabajando no solo en las pirámides, sino en algo mucho mayor, una enorme máquina, enterrada en las profundidades de la tierra. La máquina no se parecía a nada que hubiera visto jamás. Su diseño le resultaba a la vez extraño y familiar. Latía con energía. Su propósito era incierto, pero innegablemente importante. La visión cambió, mostrando los seres abandonando la tierra, sus formas disolviéndose en luz mientras ascendían al cielo.
Dejaron atrás las pirámides, la piedra negra y la máquina, como confiándolas al cuidado de quienes vendrían después. Al desvanecerse la visión, Evelyn sintió una profunda sensación de asombro y responsabilidad. Los seres habían dejado un legado, un regalo de conocimiento y poder. Pero también habían dejado una advertencia, la advertencia de que la máquina subterránea no debía ser manipulada a la ligera. De vuelta en el laboratorio, Evelyn y su equipo trabajaron incansablemente para descifrar los símbolos y comprender el propósito de la máquina. La esfera cristalina se había convertido en el centro de su investigación. Su luz dorada proyectaba un cálido resplandor sobre la habitación mientras trabajaban. Los días se convirtieron en semanas, y el equipo avanzó lenta pero constantemente. Descubrieron que los símbolos no eran solo un lenguaje, sino una forma de matemáticas, un código que describía el funcionamiento de la máquina. Comprendieron que la máquina era algún tipo de generador, capaz de manipular la esencia misma de la realidad. Pero a medida que profundizaban en el código, comenzaron a descubrir verdades inquietantes. La máquina no era solo un generador, era un arma de un poder inimaginable, capaz de transformar el mundo o destruirlo por completo. Evelyn sintió un escalofrío al comprender las implicaciones. Los seres que construyeron las pirámides habían dejado una herramienta de inmenso poder, pero también de inmenso peligro. Se la habían confiado a la humanidad, pero con una advertencia, la advertencia de que la máquina no debía usarse a la ligera. A medida que el equipo continuaba su trabajo, comenzaron a notar sucesos extraños. Los símbolos en las paredes de la cámara parecían cambiar de dirección cuando nadie los veía, y el zumbido del dispositivo cristalino se hacía más fuerte e insistente. Por la noche, algunos miembros del equipo reportaron oír susurros, como si los seres les hablaran desde más allá del velo. Una noche, Evelyn se despertó y vio que la esfera cristalina brillaba intensamente. Su luz llenaba la habitación. Se acercó con cautela, sintiendo la misma atracción que antes. Al colocar la mano sobre la esfera, volvió a ser transportada a una visión. Esta vez, vio la máquina en acción. Latía con energía, su luz dorada se extendía en ondas, transformando el mundo a su alrededor. Pero algo andaba mal. La máquina era inestable. Su energía fluctuaba descontroladamente. Los seres que la habían construido luchaban por controlarla. Sus formas parpadeaban y se desvanecían al verter su energía en la máquina. Y entonces, la máquina explotó. La visión se llenó de luz y sonido, una cacofonía de energía que amenazó con abrumar a Evelyn. Vio a los seres desvanecerse, sus formas disolviéndose en la luz. La tierra tembló y las pirámides se derrumbaron, sus piedras cayendo a la arena. Al desvanecerse la visión, Evelyn sintió una profunda sensación de pérdida y miedo. La máquina no era solo un arma, era una bomba. Una bomba que había destruido a los seres que la habían construido y casi destruyó la tierra junto con ellos. Evelyn sabía que debían tener cuidado. La máquina era una herramienta de inmenso poder, pero también de inmenso peligro. No podían permitirse cometer los mismos errores que los seres que los precedieron. Pero a medida que continuaban con su trabajo, comenzaron a darse cuenta de que no estaban solos. Extrañas figuras comenzaron a aparecer en los límites de su campamento, formas sombrías que parecían observarlos desde la distancia. Al principio, Evelyn pensó que solo eran lugareños, curiosos por su trabajo, pero a medida que las figuras se volvían más audaces, comenzó a sospechar que eran algo completamente distinto. Una noche, mientras el equipo se reunía alrededor de la fogata, se vieron repentinamente rodeados por las figuras. Eran altas y estaban envueltas en sombras, sus formas se movían y fluían como un líquido. Evelyn sintió un escalofrío al darse cuenta de que no eran humanas. Las figuras hablaban en un idioma a la vez familiar y extraño, sus voces resonando en la noche. Evelyn sintió una extraña atracción, como si intentaran comunicarse con ella. Extendió la mano hacia el dispositivo cristalino, y éste respondió, intensificando su brillo azul. Las figuras avanzaron, sus formas se solidificaron en algo más humanoide. Eran altas y luminosas, sus ojos brillaban con una suave luz dorada. Evelyn se dio cuenta sobresaltada de que eran los seres de sus visiones, los que habían construido las pirámides. Uno de los seres dio un paso al frente, su forma cambiando y fluyendo mientras hablaba. «Han encontrado nuestro legado», dijo, su voz resonando en la mente de Evelyn. «Pero deben tener cuidado. La máquina no debe usarse a la ligera. Es una herramienta de gran poder, pero también de gran peligro». Evelyn asintió, con el corazón acelerado. «Lo entendemos. ¿Pero por qué la dejaron atrás? Porque nos la confiaron.
La forma del ser cambió. Su expresión era indescifrable. La dejamos como prueba. Una prueba de su valía. La máquina es una herramienta, pero también es un espejo. Les mostrará quiénes son realmente y de qué son capaces. Úsenla sabiamente. Y con eso, los seres desaparecieron. Sus formas se disolvieron en la noche. Evelyn y su equipo se quedaron con más preguntas que respuestas. Los seres les habían confiado una herramienta de inmenso poder, pero también de inmenso peligro. Debían ser cuidadosos, pero también debían continuar su trabajo. La máquina era clave para comprender a los seres y su legado, y Evelyn estaba decidida a desentrañar sus secretos. Pero a medida que profundizaban en el código, comenzaron a descubrir verdades más inquietantes. La máquina no era solo un arma, era un portal. Un portal a otros mundos, a otras dimensiones. Los seres la habían usado para viajar entre mundos, para explorar el universo y más allá. Pero el portal era inestable, y los seres habían pagado el precio. Habían quedado atrapados entre mundos, sus formas parpadeando y desvaneciéndose mientras luchaban por mantener su existencia. La máquina era una herramienta de exploración, pero también una prisión. Evelyn sabía que debían ser cuidadosos. La máquina era clave para comprender el universo, pero también una trampa. No podían permitirse cometer los mismos errores que los seres que los precedieron.